Dale. Me gusta a este video y suscríbete al canal ahora si quieres ver cómo se hace justicia. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo decide que quiere más? El aire en la sala de vistas 4B de la Audiencia Provincial de Madrid estaba cargado con el olor a papel viejo y la hostilidad no dicha de un divorcio de alto riesgo. En el centro de todo estaba Marcos Tomás, un titán de la escena tecnológica española y fundador de la empresa multimillonaria, Salto Cuántico. Era un hombre acostumbrado a ganar, y su sonrisa de depredador lo demostraba. A su lado no estaba su esposa de 15 años, la madre de sus 2 hijos, sino su deslumbrante y joven amante, Beatriz Jerez. Marcos pensó que tenía el plan perfecto para dejar a su esposa, Elena, sin nada más que su dignidad arrebatada. Estaba a punto de acusarla públicamente de infidelidad y exigir pruebas de paternidad para sus hijos, Leo y Sofía. Pero en los fríos y silenciosos pasillos de la justicia, un secreto estaba esperando. Un secreto sellado en un sobre en el escritorio de la jueza. Marcos esperaba un paseo triunfal, pero estaba entrando en una trampa perfectamente tendida. Y la verdad, codificada en ADN, estaba a punto de detonar todo su mundo. Al otro lado del pasillo estaba sentada Elena Tomás. Si Marcos y Beatriz eran un fuego furioso, Elena era un lago helado. Se sentó con una postura tan recta que parecía tallada en hielo. Su sencillo vestido azul marino irradiaba una dignidad tranquila, no rendición. No hubo lágrimas, solo una plácida máscara de neutralidad. Su mirada no estaba en su esposo ni en su amante, sino en la formidable mujer en el estrado, la jueza Eva Valiente. Para el mundo exterior, esta era una historia trágica pero familiar. El brillante multimillonario de mediana edad descartando a su leal esposa por un modelo más joven. Los medios ya habían pintado la imagen. Elena, la ex historiadora del arte que había renunciado a una carrera prometedora para criar una familia, ahora estaba siendo desechada. Era un cliché, y Marcos contaba con eso. Pero Elena sabía algo que nadie más en esa sala sabía. Sabía que esto no era un cliché. Esto era una película de terror, y ella era la chica final que sobrevive. Su mente retrocedió un año a la última vez que se había sentido verdaderamente segura. Fue la gala anual de innovadores en el Teatro Real. Recordó la seda fresca de su vestido, el peso del collar de diamantes que Marcos le había regalado. En su discurso de aceptación, la había llamado su estrella del norte. Había dicho: nada de esto sería posible sin la mujer más inteligente, hermosa y paciente del mundo. Mi esposa, Elena. La sala había estallado en aplausos. Ella le había creído entonces, pero mirando hacia atrás, se dio cuenta de que había sido una actuación. Marcos era el CEO de su propia vida, y todos los demás eran simplemente empleados, interpretando un papel. La primera grieta en la fachada había aparecido 3 meses después. Fue un olor sutil en su camisa cuando llegó tarde a casa. Un perfume que no reconoció. Cuando ella preguntó, él se rió. Una semana después, apareció un cargo en el extracto de su tarjeta de crédito conjunta por lencería cara. Un regalo para el cumpleaños de mi hermana, dijo casualmente. Pero el cumpleaños de su hermana era dentro de 6 meses. La pequeña grieta se ramificó en fisuras innegables. Las noches fuera se hicieron más frecuentes. Los viajes de negocios se alargaron sin previo aviso. Se volvió distante, su teléfono guardado como un secreto de estado. La fácil intimidad,
que habían compartido durante 15 años se evaporó, reemplazada por una fría cortesía formal. Era un fantasma en su extenso hogar en La Moraleja. Elena no era ingenua. Tenía una maestría en Historia del Arte por la Complutense, especializándose en detectar falsificaciones. Sabía cómo buscar inconsistencias, la pincelada que no pertenecía, el pigmento que era anacrónico. Y la vida de su esposo se había convertido en una falsificación mal ejecutada. El dolor era un dolor físico y constante en su pecho. Entonces, un martes lluvioso, el dolor cristalizó en una claridad helada. Una notificación de correo electrónico parpadeó en el iPad familiar, que todavía tenía la sesión de Marcos iniciada. El asunto era: Proyecto Ruiseñor, reasignación de activos. El remitente era el abogado corporativo notoriamente despiadado de Marcos, Manuel Torres. La curiosidad luchó con su sentido de privacidad, y ella hizo clic. Su sangre se heló. No era un proyecto corporativo, era una estrategia de divorcio meticulosamente elaborada. Describía la creación de corporaciones fantasma en Andorra y las Islas Caimán, la transferencia de activos conyugales a cuentas imposibles de rastrear y una estrategia para devaluar sus opciones sobre acciones en papel. El proyecto Ruiseñor era un plan para dejar a su esposa con el mínimo indispensable que la ley permitiera, protegiendo la gran mayoría de su fortuna de 500 millones de euros. Pero fue el último párrafo lo que la hizo jadear. Fase 4. Apalancamiento de carácter. Para asegurar un acuerdo de custodia favorable y contrarrestar cualquier reclamo de manutención conyugal basado en el estilo de vida, desafiaremos la paternidad de los hijos. Esto pondrá inmediatamente a ET a la defensiva. La retratará como poco confiable y moralmente comprometida, y cambiará la narrativa a nuestro favor. Filtraremos esto a nuestros contactos de medios en el momento apropiado. Iban a decir que Leo y Sofía no eran suyos. Sus hijos. Sus bebés. El hombre que había amado estaba planeando repudiarlos en un tribunal de justicia como una estrategia financiera. En ese momento, algo dentro de Elena se rompió. La esposa desconsolada murió y nació una guerrera. Él había confundido su amabilidad con debilidad, su devoción con estupidez. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Hizo una captura de pantalla del correo electrónico, la envió a su propio teléfono y luego eliminó el original. Él nunca sabría que ella lo había visto. ¿Qué parte de la estrategia de Elena hasta ahora te ha impresionado más? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Al día siguiente, Elena Tomás hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un viejo amigo de la universidad, un brillante abogado de derecho familiar llamado David Chao. Era un estratega que ganaba sus casos en la fase de descubrimiento, no en los titulares. Se reunieron en un café discreto en el barrio de las Letras, lejos de los ojos curiosos de la élite tecnológica. Ella le contó todo: las sospechas, el correo electrónico y el plan a sangre fría. «Esto no es solo un divorcio, Elena», susurró él, sus ojos oscuros con una mezcla de incredulidad y furia. «Esto es tierra quemada. Él planea aniquilarte psicológicamente y usar a tus hijos como munición. Este documento, esto es un enjuiciamiento malicioso esperando suceder». «Lo sé», dijo Elena, su voz firme. «Él piensa que me derrumbaré. Espera lágrimas e histeria. No espera una pelea». «Entonces, ¿qué quieres hacer?», preguntó David, inclinándose hacia adelante. «Él quiere desafiar la paternidad», dijo Elena, un escalofrío en su tono.
Él quiere pararse en la corte y acusarme de ser una esposa infiel y una mentirosa. Él quiere exigir una prueba de ADN, así que se la vamos a dar. Pero vamos a tener los resultados antes de que él siquiera haga la pregunta. Las cejas de David se dispararon. ¿Una prueba de ADN privada? ¿Sin una orden judicial? Elena, la cadena de custodia sería difícil de establecer. Podría afirmar que manipulamos las muestras. No la usaremos como evidencia, David, explicó ella. La usaremos como conocimiento. El conocimiento es poder. Sabremos la respuesta. Dejaremos que él haga su vil acusación en audiencia pública. Dejaremos que me humille. Dejaremos que la jueza ordene la prueba oficial. Y cuando los resultados regresen, su propia moción será el instrumento de su destrucción. No solo se probará que está equivocado, será expuesto como un mentiroso malicioso y un fraude frente al mundo entero. Su carácter, lo mismo que está tratando de atacar, será irrevocablemente destruido por su propia mano. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de David Chao. Elena Tomás, eres más despiadada que él. Él me enseñó, respondió ella, su mirada inquebrantable. Simplemente no sabe qué buena estudiante soy. La segunda llamada telefónica fue a una agencia de detectives privados discreta. El ex policía que contrató, Francisco Pérez, era un hombre sensato de unos 50 años. Ella no necesitaba que él probara la aventura. La propia torpeza de Marcos ya lo había hecho. Lo necesitaba para dos cosas: para documentar el alcance de la infidelidad para el tribunal y para obtener la muestra de ADN crucial. Necesito una muestra del ADN de mi esposo, le dijo en su pequeña y anónima oficina cerca de Gran Vía. Un cabello, una taza de café usada, cualquier cosa, pero debe obtenerse limpiamente, y él nunca puede saberlo. Mientras Francisco se ponía a trabajar, Elena comenzó su propia campaña silenciosa. Interpretó el papel de la esposa ajena y un poco triste a la perfección. Sonreía cortésmente a Marcos durante los raros momentos en que estaban juntos. Una máscara serena ocultando el fuego furioso debajo. Él confundió su calma con resignación, su quietud con derrota. Su arrogancia era el mayor aliado de ella. Francisco entregó los bienes 2 semanas después. Le proporcionó a Elena una carpeta que contenía docenas de fotos de alta resolución. Marcos y Beatriz besándose junto a la piscina en una conferencia en Barcelona. Tomados de la mano en la cena. Entrando juntos a su habitación de hotel. Era prueba clínica e irrefutable. Pero el artículo más importante que le entregó fue una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había una sola taza de café desechable de Starbucks. La tiró en un cubo de basura público de camino a la oficina esta mañana, dijo Francisco. Es toda tuya. El siguiente paso fue el más doloroso. Tenía que obtener muestras de sus propios hijos. Esperó hasta que estuvieran dormidos, y con unas tijeras pequeñas y estériles, cortó un mechón de cabello minúsculo e imperceptible de la parte posterior de sus cuellos. Lo selló en bolsas separadas. Luego usó un hisopo bucal estéril en ella misma. Empaquetó las 3 muestras: la taza de café, los 2 mechones de cabello y su propio hisopo bucal, y los envió por mensajería médica a un laboratorio de ADN de renombre en otro país de la UE. ¿Crees que Elena tenía razón al obtener las muestras de ADN de los niños sin su conocimiento para protegerlos? Házmelo saber en los comentarios. Mientras esperaba los resultados, Marcos hizo su movimiento. La sentó en su cavernosa sala de estar, en La Moraleja, y anunció que era hora de ir por caminos separados.
Su voz estaba desprovista de emoción. Ya he hablado con mi abogado, y él se pondrá en contacto con el tuyo. Elena había ensayado este momento 1000 veces. No lloró. Simplemente asintió. Ya veo. Su falta de reacción pareció molestarlo. Esperaba una escena. Seré generoso, por supuesto, dijo. Una mentira que sabía a ceniza en su propia boca. Le dio una mirada que era lástima o desprecio. Se fue al día siguiente. 2 días después, David Chao recibió la petición de divorcio oficial de Manuel Torres. Y era exactamente como prometía el correo electrónico. En la página 4 estaba la cláusula bomba. Además, el peticionario tiene razones serias para creer que no es el padre biológico de los 2 hijos nacidos durante el matrimonio. Y moverá al tribunal para obligar a una prueba de paternidad para resolver este asunto. La noticia, cuando inevitablemente se filtró a la prensa, fue un huracán de categoría 5. Los titulares gritaban: «Bomba del divorcio del magnate tecnológico. ¿Quién es el papá?». Elena se convirtió en una paria instantánea. Las madres en la escuela privada de sus hijos le dieron la espalda. Los paparazzi la fotografiaron luciendo demacrada. En las redes sociales, los trolls eran despiadados. Marcos y Beatriz, mientras tanto, fueron fotografiados luciendo sombríos y unidos. Un retrato de 2 personas enfrentando valientemente una traición devastadora. A través de todo, Elena permaneció en silencio. Se convirtió en una reclusa en su propia casa. «La presión es inmensa, Elena», le dijo David por teléfono. «Están pintando una narrativa y ahora mismo les estamos dejando». «Déjalos», respondió Elena, su voz tranquila. «Déjalos construir el pedestal tan alto como quieran. Hará que la caída sea mucho más espectacular». El día antes de la primera audiencia judicial, llegó un correo electrónico seguro y cifrado del laboratorio de ADN. David lo abrió con Elena en una videollamada. Era un documento PDF simple, una serie de gráficos y números, pero en la parte inferior estaba el resumen. Probabilidad de coincidencia: Marcos Tomás y Leo Tomás, no noveno. Probabilidad de coincidencia: Marcos Tomás y Sofía Tomás, 99%. Elena cerró los ojos. Una sola lágrima caliente finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de vindicación. «Lo tenemos», dijo David, su voz llena de satisfacción sombría. «La bala de plata». «Bien», dijo Elena, abriendo los ojos. Eran claros y fríos como un cielo de invierno en la Sierra de Madrid. «Ahora solo dejamos que cargue el arma y se apunte a su propia cabeza. Si el plan maestro de Elena para la vindicación te dejó sin palabras, asegúrate de darle me gusta a este video para mostrar tu apoyo». Las semanas previas a la audiencia preliminar fueron una clase magistral en guerra psicológica orquestada por Marcos y su abogado, Manuel Torres. Torres, un hombre con una sonrisa de reptil y una reputación de quemar la tierra de sus adversarios legales, lanzó un asalto mediático a gran escala. Fuentes cuidadosamente seleccionadas cercanas a la pareja comenzaron a filtrar historias a columnas de chismes y blogs tecnológicos. Una historia sugería que Elena había tenido una aventura de larga duración con un comerciante de arte bohemio de su pasado. Otra insinuaba su comportamiento errático y gastos irresponsables. Estaban construyendo un caso en el Tribunal de la Opinión Pública, elaborando meticulosamente una imagen de Elena como una mujer inestable y poco confiable, perfectamente capaz de engañar a su esposo durante 15 años.
Elena capeó la tormenta desde el interior de las paredes de la mansión de la Moraleja. Se sentía como una prisionera, los susurros y los titulares formando barras invisibles a su alrededor. La parte más difícil fue proteger a los niños. Leo, a los 12 años, era lo suficientemente mayor para sentir la tensión. Vio a los paparazzi acechando al final de su largo camino de entrada e hizo preguntas que Elena no podía responder. «Mamá, ¿por qué esa gente siempre está tomando fotos?», preguntó una noche, su voz pequeña. Elena lo abrazó fuerte. «Papá y yo estamos teniendo algunos desacuerdos de adultos, cariño, pero ambos los amamos a ti y a Sofía más que a nada en el mundo. Eso nunca, nunca cambiará». Era una verdad a medias, pero era la única que podía dar. Mientras tanto, David Chao estaba jugando un juego muy diferente. Mientras Manuel Torres estaba ocupado hablando con los reporteros, David estaba enterrado en papeleo, presentando moción tras moción para la divulgación financiera. Solicitó cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada contrato relacionado con la laberíntica estructura corporativa de Marcos. La oficina de Torres respondió con un diluvio de papel, miles de páginas de documentos irrelevantes, una táctica clásica de esconder la aguja en el pajar. Pero David había contratado a un equipo de contadores forenses, diciéndoles que buscaran las corporaciones fantasma específicas mencionadas en el correo electrónico del proyecto Ruiseñor. «Él piensa que es más inteligente que todos», le dijo David a Elena durante una de sus llamadas nocturnas. «Los hombres como Marcos creen que las reglas son para otras personas. Se vuelven descuidados. Ha movido millones, pero ha dejado un rastro. Solo tenemos que encontrarlo». El día de la audiencia previa al juicio fue una formalidad, pero crucial. Era donde el equipo de Marcos presentaría formalmente su moción para obligar a la prueba de paternidad. Se reunieron en el despacho de la jueza Valiente, una habitación que se sentía más como una biblioteca. Marcos estaba allí, exudando una confianza sombría. Manuel Torres hizo toda la charla, su voz suave y razonable, mientras exponía su desafortunada pero necesaria solicitud. «Su señoría», comenzó Torres, «mi cliente no tomó esta decisión a la ligera. Es con gran pesar que debe enfrentar la posibilidad de un engaño profundo. Por el bien de su propia paz mental y por el bienestar futuro y la claridad de los niños, creemos que una prueba de paternidad es el único camino a seguir sobre una base de verdad». La jueza Valiente, una mujer de finales de los 60, con ojos agudos e inteligentes que no perdían detalle, escuchó sin expresión. Miró a David y Elena. «Señor Chao, ¿su respuesta?» David se puso de pie. «Su señoría, mi clienta encuentra esta acusación infundada, insultante y profundamente maliciosa. Es un intento transparente de dañar su reputación y obtener una ventaja en estos procedimientos. Es un asesinato de carácter, simple y llanamente». Torres sonrió con suficiencia. Si la acusación es infundada, entonces su clienta no debería tener ninguna objeción a una prueba simple para limpiar su nombre. Su resistencia solo alimenta las preocupaciones de mi cliente. Este fue el punto de inflexión. David la había entrenado para esto. Ella hizo una pausa, como si considerara sus opciones. «Mi clienta no se resiste a la verdad, señor Torres. Ella está disgustada por la mentira». Se dirigió a la jueza. «Para poner fin a esta violenta especulación pública y proteger a sus hijos de una mayor incertidumbre, ella consentirá.
Que el tribunal ordene la prueba. Tengamos la verdad, de una vez por todas. Los ojos de Marcos brillaron con triunfo. Había ganado. Él había forzado su mano. Ella había accedido a precisamente lo que, en su mente, la expondría y arruinaría. Le dio a Elena una mirada de fría lástima. La jueza valiente asintió secamente. Muy bien. El tribunal ordena una prueba de ADN médicamente certificada para el señor Tomás y los dos menores, Leo y Sofía Tomás. Las muestras serán recolectadas por un laboratorio designado por el tribunal. Los resultados se entregarán directamente a este tribunal, sellados para ser abiertos en la próxima audiencia. La trampa estaba ahora oficialmente puesta, cebada y sancionada por el propio sistema legal. En los días que siguieron, tuvo lugar la recolección de muestras ordenada por el tribunal. Una enfermera del laboratorio designado fue a la casa de Elena para tomar hisopos bucales de los niños. Otra se reunió con Marcos en su oficina del centro. Todo fue muy clínico y estéril. Para Marcos, fue el último clavo en el ataúd de Elena. Estaba tan seguro de su victoria, tan envuelto en su narrativa de su traición, que ni siquiera consideró la posibilidad de estar equivocado. Su ego no lo permitiría. Detrás de escena, el equipo de contadores forenses de David finalmente encontró oro. Siguiendo las migas de pan de una sola transferencia bancaria, desenredaron una red de cuentas que se extendía desde las Islas Caimán hasta Suiza. Encontraron inversiones ruiseñor, tal como lo había descrito el correo electrónico. Documentaron más de 70 millones de euros en activos conyugales, efectivo, acciones, escrituras de propiedad, que habían sido sistemática e ilegalmente desviados a estas cuentas en los 6 meses antes de que Marcos solicitara el divorcio. Era un caso claro de fraude criminal, pero David encontró algo más, algo aún más incriminatorio. Mientras investigaba las transferencias, notó un pago recurrente, una transferencia mensual desde una de las cuentas offshore a un fideicomiso privado. ¿El beneficiario del fideicomiso? Beatriz Jerez. Esto no era solo una aventura, era un acuerdo financiero. Marcos no solo estaba engañando a su esposa, estaba pagando a su amante con los mismos fondos conyugales que estaba ocultando a Elena. Esto cambia todo, dijo David, mostrándole a Elena los rastros bancarios. Ella no es solo la otra mujer, ella es una co-conspiradora pagada. Ella sabía sobre los activos ocultos. Ella se estaba beneficiando de ellos. Ella es tan culpable como él. ¿Qué harías si descubrieras una traición como esta? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La mañana de la audiencia llegó, envuelta en una densa niebla que parecía amortiguar toda la ciudad de Madrid. Elena eligió su armadura cuidadosamente, el mismo vestido azul marino sencillo. Era su uniforme de resolución tranquila. Mientras conducía a la audiencia provincial con David, sintió una extraña sensación de calma. El miedo y la ansiedad, que la habían plagado durante meses, se habían quemado, dejando solo una claridad fría y dura. Entraron en la sala 4B a una escena de caos apenas controlado. La galería estaba llena. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Marcos y Beatriz llegaron los últimos. Eran una visión de poder y victoria. Tomaron sus asientos, Marcos dando un asentimiento seco a su abogado y ignorando completamente a Elena. Para él, ella ya era un fantasma, una nota al pie en su nueva vida triunfante. «Todos de pie», gritó el alguacil, mientras la jueza Eva Valiente entraba en la sala. Se sentó, su rostro una máscara impasible,
y examinó la sala por encima de sus gafas. El ruido ambiental murió instantáneamente. Estamos aquí hoy para continuar los procedimientos de divorcio de Tomás contra Tomás, comenzó la jueza valiente, su voz nítida y autoritaria. El punto principal del día es abrir y anunciar los resultados de la prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Señor Torres, como esta fue su moción, asumo que está ansioso por proceder. Lo estamos, Su Señoría, dijo Manuel Torres, poniéndose de pie. Lanzó una mirada teatral de simpatía hacia su cliente. El señor Tomás está preparado para enfrentar la verdad, por dolorosa que pueda ser. Elena podía sentir la energía petulante de Marcos irradiando desde el otro lado del pasillo. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, como un velocista en los bloques de salida, esperando el disparo que señalaría su victoria. La jueza valiente tomó un gran sobre de manila sellado de su escritorio. El sello del laboratorio designado por el tribunal era visible en cera carmesí. Con un abrecartas pequeño y afilado, lo abrió. El sonido fue antinaturalmente fuerte en la sala silenciosa. Sacó una sola hoja de papel y la desdobló. La leyó para sí misma primero, sus ojos escaneando la página. Por un segundo fugaz, su fachada impasible pareció agrietarse. Un destello de algo, disgusto, sorpresa, cruzó sus rasgos antes de ser reprimido. Miró hacia arriba, su mirada moviéndose del papel directamente a Marcos Tomás. «Señor Tomás», dijo, su voz como hielo rompiéndose. «El tribunal ha recibido el análisis de ADN oficial y notariado. Según los resultados, la probabilidad de que usted, Marcos Tomás, sea el padre biológico del niño, Leo Tomás, es del 99%. Un grito ahogado colectivo barrió la galería. La sonrisa de Marcos no solo vaciló, se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara pastosa y boquiabierta de incredulidad. Miró a la jueza como si acabara de empezar a hablar un idioma extranjero. La jueza valiente no había terminado. Además, la probabilidad de que usted, Marcos Tomás, sea el padre biológico de la niña, Sofía Tomás, es del 99%. Puso el papel plano sobre su escritorio. Que conste en acta que la paternidad de los hijos está, por su propia moción, señor Tomás, establecida más allá de toda duda científica. Usted es su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos giró la cabeza para mirar a Manuel Torres, sus ojos muy abiertos por el pánico y la furia. Torres parecía igual de atónito, su boca ligeramente abierta. La mano de Beatriz, que había estado en la espalda de Marcos, fue retirada como si hubiera tocado una estufa caliente. Su rostro era un lienzo de puro shock. Este fue el primer golpe. Pero Elena y David sabían que era solo el preludio. Antes de que Torres pudiera recuperarse y tartamudear una respuesta, David Chao se puso de pie. «Su señoría», dijo, su voz tranquila, pero resonando en cada rincón de la sala. La jueza valiente volvió su mirada penetrante hacia él. «Señor Chao, dado que el reclamo central del señor Tomás, un reclamo que él y su abogado han procesado pública y brutalmente, ahora se ha demostrado que es una falsedad categórica y maliciosa. Tenemos varios asuntos que deseamos llamar a la atención del tribunal». Torres finalmente encontró su voz. «Objeción. Esto no está en el expediente». «Denegada», espetó la jueza valiente, sus ojos estrechándose hacia Torres. «Usted abrió esta puerta, abogado. Usted puso el carácter y la moralidad de la señora Tomás
en juicio público basado en una mentira. Estoy inclinada a escuchar lo que el señor Chao tiene que decir. Proceda. David asintió. Gracias, su señoría. Durante los últimos meses, mi clienta ha sido objeto de una campaña de desprestigio despiadada, todo basado en la mentira que acaba de ser expuesta. Pero el engaño del señor Tomás es mucho más profundo que el asesinato de carácter. También ha participado en una campaña sistemática e ilegal para defraudar a mi clienta de su parte legítima del patrimonio conyugal. Caminó hacia el secretario y entregó una carpeta gruesa. Su señoría, este es un informe completo de contabilidad forense. Detalla numerosas corporaciones fantasma offshore, con nombres como Inversiones Ruiseñor, y documenta la transferencia ilegal de más de 70 millones de euros en activos conyugales a estas cuentas imposibles de rastrear en los 6 meses antes de que el señor Tomás solicitara el divorcio. Fue una bomba más poderosa que la primera. Los reporteros escribían tan rápido que sus bolígrafos parecían humear. Marcos parecía como si hubiera sido golpeado físicamente. Ya no era un depredador, era una presa atrapada en un foco, y estaba empezando a buscar una ruta de escape. «Esto es un ultraje», bramó Torres, pero su protesta carecía de convicción. Parecía aterrorizado. «Es un ultraje, señor Torres», dijo la jueza valiente fríamente, hojeando las primeras páginas de la carpeta que David le había dado. «Parece ser un caso prima facie de fraude y perjurio, dadas las divulgaciones financieras que el señor Tomás ya ha presentado ante este tribunal». Miró de nuevo a Marcos, sus ojos llenos de desprecio indisimulado. «Señor Tomás, usted está en una cantidad catastrófica de problemas legales». Pero David Chao no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio. «Y finalmente, su señoría», dijo, su voz bajando ligeramente, atrayendo a todos. «Toda esta dolorosa farsa, las falsas acusaciones, la humillación pública de mi clienta, el intento de repudiar a sus propios hijos, no fue un acto espontáneo de un hombre equivocado. Fue una conspiración premeditada». Giró su cuerpo ligeramente para incluir no solo a Marcos, sino también a Beatriz en su línea de visión. Una conspiración no solo entre el señor Tomás y su equipo legal, sino una que involucró activamente a su amante, la señora Beatriz Jerez. Beatriz, que había estado encogiéndose en su asiento, ahora miró hacia arriba, sus ojos muy abiertos por el terror. «Objeción, su señoría. Está atacando sin fundamento a una civil en esta sala», gritó Torres. «¿Es infundado, señor Chao?», preguntó la jueza valiente, su voz peligrosamente tranquila. «No, su señoría», respondió David. Sacó otro documento. «Esta es una declaración jurada notariada del doctor Marco Vicente». Ante la mención del nombre, todo el color desapareció del rostro de Beatriz. Miró a Marcos, una mirada desesperada y suplicante en sus ojos. Pero Marcos no la estaba mirando. Estaba mirando a David Chao con puro y absoluto odio. «El doctor Vicente», continuó David, «fue el prometido de la señora Jerez hasta que ella rompió abruptamente su compromiso hace 18 meses para comenzar su aventura con el casado señor Tomás. En su declaración jurada, el doctor Vicente testifica bajo pena de perjurio que la señora Jerez le describió todo el plan. Un plan donde ella y el señor Tomás fabricarían una narrativa de infidelidad conyugal, lo que permitiría al señor Tomás solicitar el divorcio, ocultar sus activos y desafiar la paternidad para obtener la custodia total y dejar a su esposa con nada. Ella se lo describió a su prometido como su plan perfecto.
David dejó que las palabras colgaran en el aire. La segunda, y más poderosa. Detonación. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó su mazo, pero fue inútil contra la marea de shock e indignación. Beatriz Jerez se rompió. Su fachada cuidadosamente construida de calma sofisticada se desmoronó en polvo. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y señaló con un dedo tembloroso a Marcos. Tú me dijiste que funcionaría, chilló, su voz aguda por el pánico. Tú me dijiste que ella se rompería. Tú me dijiste que tus abogados lo tenían todo controlado. Tú me prometiste todo. Marcos la miró, su rostro una máscara de absoluto desprecio. «Cállate, estúpida», siseó. Pero era demasiado tarde. Su estallido público fue una confesión. Ella acababa de admitir toda la conspiración en audiencia pública. La jueza valiente bajó su mazo. 3 golpes fuertes y ensordecedores. «¡Silencio!», rugió, su voz resonando con autoridad. La sala finalmente se quedó en silencio. Señaló con un dedo a Beatriz. «Señora Jerez, se sentará y no dirá otra palabra, o la haré expulsar y detener por desacato». Luego fijó su mirada helada en Marcos Tomás. «Señor Tomás, sus acciones en esta sala y las que condujeron a ellas son las más reprobables que he visto en mis 15 años en este estrado. Usted ha cometido perjurio. Usted ha cometido fraude. Usted ha intentado maliciosamente defraudar a su esposa y traumatizar a sus propios hijos para obtener ganancias financieras. Usted ha abusado del sistema de justicia y ha hecho una burla de este tribunal». Se inclinó hacia adelante. «Este procedimiento de divorcio es ahora el menor de sus problemas. Estoy remitiendo todo este caso, el fraude financiero, el perjurio, la conspiración, a la Fiscalía para una investigación criminal inmediata». Miró al oficial de la corte. «Las carpetas de evidencia del señor Chao deben ser selladas y entregadas al fiscal del distrito al final del día». Miró a Manuel Torres. «Y usted, abogado, está peligrosamente cerca de estar implicado en esta conspiración. Le aconsejo que contrate a su propio abogado». Finalmente, su mirada se suavizó por un momento mientras miraba a Elena. Era una mirada de profundo respeto. Elena encontró su mirada y dio un solo asentimiento casi imperceptible. No había dicho una palabra. No había necesitado hacerlo. Marcos Tomás, el titán multimillonario, el amo del universo, estaba sentado desplomado en su silla, absolutamente roto. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía y aterrorizada de un hombre cuyo mundo acababa de ser total y completamente borrado por una verdad que había sido demasiado arrogante para siquiera considerar. La lluvia radiactiva de la detonación en la sala del tribunal fue rápida y brutal. La historia no fue solo noticia, fue un fenómeno global. Los titulares gritaban: «El complot de divorcio del multimillonario implosiona. Fraude, perjurio y un escándalo de paternidad falsa». La narrativa que Marcos y Torres habían construido tan cuidadosamente se hizo añicos, y la metralla destruyó sus reputaciones. Marcos Tomás fue arrestado 2 días después. La imagen del titán de la industria esposado, su rostro pálido y demacrado, siendo llevado a un coche de policía, se convirtió en la foto definitoria de su caída. La junta directiva de Salto Cuántico convocó una reunión de emergencia y lo despidió sumariamente como CEO, emitiendo una declaración pública denunciando su conducta personal deplorable. Las acciones de la compañía se desplomaron, borrando miles de millones en valor.
El rey dios de la tecnología española había sido destronado. Manuel Torres, enfrentando la inhabilitación y una posible acusación como co-conspirador, inmediatamente llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra su antiguo cliente a cambio de inmunidad. Beatriz Jerez desapareció. Despedida de su trabajo y enfrentando sus propios problemas legales, se convirtió en un fantasma. Sus redes sociales fueron eliminadas. Su apartamento fue vaciado. Los vestidos carmesí y crema fueron reemplazados por el duro resplandor de la infamia pública. La vida que había conspirado para robar se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Para Elena, la victoria fue tranquila, pero total. Con los activos de Marcos descongelados y su fraude expuesto, el acuerdo de divorcio fue rápido y asombroso. Se le otorgó el 60% del patrimonio conyugal, una suma que ascendía a cientos de millones de euros. Se le concedió la custodia legal y física total de Leo y Sofía, con los derechos de visita de Marcos supervisados y supeditados a una extensa evaluación psicológica. También ganó la propiedad de la mansión de La Moraleja. Pero Elena no quería la mansión. Era una jaula dorada llena de los fantasmas de las mentiras. Lo primero que hizo fue ponerla en el mercado. 6 meses después, el polvo había comenzado a asentarse. El mundo había pasado a su siguiente escándalo, y el nombre de Marcos Tomás era ahora un cuento con moraleja susurrado en las salas de juntas. Estaba en libertad bajo fianza, esperando un juicio penal que estaba casi seguro de perder. Elena y sus hijos vivían en una hermosa casa llena de luz en las afueras de Madrid, lejos del bullicio del centro. Era más pequeña que la mansión de La Moraleja, pero se sentía infinitamente más grande. Era un hogar, no una sala de exposición. Tenía un jardín extenso donde Sofía plantaba girasoles y una sala de música donde Leo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Los paparazzi se habían ido. Los susurros se habían desvanecido. Sus vidas eran benditamente, maravillosamente normales. Elena había redescubierto a la mujer que era antes de convertirse en la señora Marcos Tomás. Había comenzado una pequeña firma privada de consultoría de arte, asesorando a coleccionistas y autenticando piezas. Las mismas habilidades que había usado para deconstruir la red de mentiras de su esposo. Encontró alegría en el trabajo y en usar su mente y pasión nuevamente. Una tarde de otoño, se sentó en su porche trasero, una taza de té calentando sus manos, viendo a sus hijos jugar en el césped. Se estaban riendo, un sonido que era puro y sin cargas. Leo miró hacia arriba y la vio, dándole una sonrisa amplia y fácil. Era una sonrisa genuina, llena de amor y seguridad. Era todo lo que la sonrisa de Marcos nunca había sido. David Chao vino de visita, trayendo algunos trámites finales para firmar. Se sentaron juntos en el porche, un silencio cómodo entre ellos. «¿Sabes?», dijo David, mirando al patio. «He manejado cientos de casos de divorcio. La mayoría de ellos terminan con amargura y tierra quemada. Nunca he visto uno terminar con esto». «¿Con qué?», preguntó Elena. «Con paz», dijo él. «Él se propuso destruirte, Elena. En cambio, te encontraste a ti misma». Elena consideró sus palabras. Tenía razón. En el fuego de la traición de Marcos, ella había sido forjada en alguien más fuerte, más resistente y más ferozmente protectora de su propia felicidad
de lo que jamás había sabido que podría ser. Había perdido un marido y una vida que pensaba que quería, pero se había ganado a sí misma y un futuro que era enteramente suyo. Una brisa susurró a través de los árboles, trayendo el olor a tierra mojada y el sonido de la risa de sus hijos. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa y absolutamente libre. La guerra había terminado, y ella había ganado, no luchando con sus armas de crueldad y engaño, sino con su propia inteligencia, paciencia y el innegable poder de la verdad. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que la verdad es el arma que nunca falla. Muestra que la integridad y la fuerza no se tratan de qué tan fuerte puedes gritar, sino de con qué paciencia puedes planificar y con qué valentía puedes defender tu propia convicción, incluso cuando el mundo está en tu contra. Marcos Tomás entró en esa sala del tribunal creyendo que su dinero y poder lo hacían invencible. Olvidó que las fuerzas más poderosas de la tierra, el amor de una madre y la verdad simple y elegante, no pueden ser compradas, intimidadas o vencidas. Si esta historia de justicia y vindicación te conmovió, por favor dale me gusta al video para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza viene en muchas formas y la verdad siempre saldrá a la luz. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales increíbles de engaño, supervivencia y triunfo definitivo.